El ejercicio dice lo siguiente. A partir del potencial estándar de reducción, responda razonadamente a las siguientes cuestiones. Apartado A. Considere los metales, potasio, cadmio y plata. ¿Cuál o cuáles de ellos serán solubles en una disolución de HCl 1 molar? Apartado B. ¿Qué reacción tendrá lugar si se sumerge una barra de plata en una disolución de ion potasio 1 molar? Apartado C. ¿Qué reacción tendrá lugar si se sumerge una barra de cadmio metálico en una disolución de ion plata 1 molar? Y como datos nos dan los potenciales estándar de reducción de las especies que participan en estas reacciones redox. Vamos a comenzar contestando el apartado A. Considere los metales potasio, cadmio y plata. ¿Cuáles de ellos serán solubles en una disolución de HCl 1 molar? Antes de comenzar a resolver el ejercicio, hay una cosa que debéis saber. Todos los metales cuyo potencial de reducción sea negativo son solubles en las disoluciones ácidas de ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, etc. ¿Por qué? Porque al tener un potencial de reducción negativo, al hacer el cálculo del potencial de la reacción, este siempre será positivo, ya que el del hidrógeno es 0. Por lo tanto, este ejercicio es muy sencillo. Ya sabemos de salida que el potasio y el cadmio sí se van a disolver y la plata no. Pero aunque lo sepamos, yo creo que es importante que lo sepamos demostrar. Pero es también muy interesante conocer la solución antes de comenzar a resolver el ejercicio. O al menos a eso me lo parece a mí y por eso hago este pequeño comentario. Y ahora vamos a ver qué metales son solubles en la disolución de ácido clorhídrico y cuáles no. Pero más que verlo, lo vamos a demostrar. Vamos allá. Los metales que serán solubles son aquellos en los que en la reacción de oxidación-reducción con el ion H+, sea espontánea. Para ello, el potencial de la reacción redox debe ser superior a 0. Como el potencial de reducción del par hidrógeno más hidrógeno es 0, ya que es el potencial de referencia, ello implica que todo metal que tenga un potencial de reducción negativo será soluble en una disolución ácida. Lo vamos a comprobar a continuación. En este caso, comenzamos con el potasio, que es el metal que tiene un potencial de reducción más negativo. Realmente lo que se reduce, obviamente, es el catión potasio a metal potasio. Fijaos que tiene un potencial de reducción de menos 2,92, muy negativo. La posible reacción química sería la del potasio con el ion H+, ya que yo dispongo, según el enunciado, de metal potasio y de una disolución ácida. No dispongo ni de hidrógeno gaseoso ni de ion potasio más. Por eso tengo que ver si la reacción entre el metal potasio y el ion H+ es posible o no. Vamos a escribir las semireacciones. En primer lugar, la de oxidación. El metal potasio se oxidaría a ion potasio más un electrón. Fijaos que debéis saber que el potasio tiende a oxidarse a ion potasio más. Pero si no lo tenéis claro, no os preocupéis. En los datos nos indican que el metal potasio se oxida a ion potasio más y que el ion potasio más se reduce a metal potasio. Por lo tanto, ni siquiera tendréis que saber de memoria que el potasio tiende a oxidarse a potasio más, aunque por vuestros conocimientos en química deberíais saberlo. En cuanto a la reacción de reducción, el ion H+ se reduce a gas hidrógeno. De nuevo, en los datos nos dan la pista. Mucho cuidado. En el ajuste de esta semireacción tenemos que colocar 2 protones más 2 electrones para que se mantenga el balance de cargas. Una vez hemos hecho ambas semireacciones, voy a ajustar la reacción iónica. Realmente este paso no es necesario, pero a mí me gusta hacerlo ya que así completamos la reacción y el ajuste. Y me parece pues mejor. Y la verdad que desde el punto de vista pedagógico también. Multiplicamos por 2 la reacción de oxidación y al hacerlo nos va a quedar una reacción iónica como la que tenéis en pantalla. 2 átomos de potasio metálico reaccionarán con 2 protones para dar una molécula de hidrógeno gaseoso y 2 iones potasio que permanecerán en la disolución acuosa. Se calcula el potencial de la reacción redox y aquí viene lo importante.
Lo importante es calcular el potencial de esta reacción redox para ver si es superior a 0 o no. En este caso, el potencial de la reacción será igual al potencial de la reacción de reducción menos el potencial de la reacción de oxidación. Como podéis ver, en nuestro caso sería 0, que es el potencial de la reacción de reducción, menos 2,92, que es el potencial de la reacción de oxidación, ¿vale? Lo que pasa es que el menos 2,92 es un potencial de reducción y eso a la gente a veces le lía. Bueno, en fin, al hacer la operación, nos queda que el potencial de la reacción redox es 2,92 voltios, que obviamente es positivo. Como el potencial es mayor que 0, podemos afirmar que el potasio es soluble en una disolución de HCl 1 molar. Continuamos ahora con el cadmio. Hacemos exactamente el mismo procedimiento que antes. Es decir, vamos a escribir las semireacciones de oxidación, ahí tenéis la oxidación del cadmio metálico y la de reducción del ion H+. En este caso, a la hora de hacer el ajuste de la reacción iónica, no tenemos que multiplicar ninguna reacción por ningún número, ya que en ambas hay 2 electrones, quedando la ecuación iónica ajustada tal como tenéis en pantalla. De nuevo, al igual que antes, se calcula el potencial de la reacción redox, que sería, como tenéis ahí, el potencial estándar de reducción de la reacción de reducción menos el potencial estándar de reducción de la reacción de oxidación. Ahí tenéis el resultado. 0 menos 0,40 voltios es igual a más 0,40 voltios. Es decir, en este caso, el cadmio es soluble en una disolución de HCl. Vamos a terminar con la plata y, como habíamos dicho antes, la plata no va a ser soluble. ¿Por qué? Pues porque su potencial de reducción es positivo. De todas maneras, escribimos las semireacciones como hemos hecho anteriormente. La plata se oxida a ion plata más un electrón, la reducción es la que estamos poniendo todo el rato para el ion H+, que se reduce a hidrógeno, y para ajustar, en este caso, sí vamos a multiplicar por 2 la reacción de la plata. Obtenemos la ecuación iónica ajustada, que es la que tenéis en pantalla, y calculamos el potencial de la reacción. Aplicamos la fórmula que hemos hecho en los dos casos anteriores y, como podéis ver, ahora sí, el potencial de la reacción es negativo y por eso podemos afirmar que la plata no es soluble en una disolución de ácido clorhídrico. Vamos ahora con el apartado B. ¿Qué reacción tendrá lugar si se sumerge una barra de plata en una disolución de ion potasio 1 molar? En este caso, lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, solo que ahora las especies químicas que van a participar van a ser la plata y el ion potasio. La reacción se producirá siempre y cuando la reacción de oxidación-reducción tenga un potencial superior a 0. Ahí tenemos los datos que nos daban en el enunciado y vamos a escribir las semireacciones. En primer lugar, la oxidación será de la plata a ion plata más un electrón. ¿Y por qué? Porque estoy sumergiendo una barra de plata, es decir, yo parto de que tengo plata metálica. No tengo ion plata, tengo plata metálica. Por eso lo único que puede pasar es que la plata se oxide. ¿Y si el potencial da negativo? Pues no ocurrirá nada. Podré meter la barra de plata en la disolución y no pasará nada. Por otro lado, la reducción sería la del ion potasio al átomo de potasio ganando, como veis, un electrón. Ajustamos la reacción iónica, que en este caso es muy sencillo, ya que hay un electrón en cada semireacción, y procedemos a calcular, como hemos hecho en los apartados anteriores, el potencial de la reacción redox. La fórmula la de siempre, y como podéis ver, el potencial sale menos 3,72 voltios, o sea, negativo, lo cual nos permite afirmar que si sumergimos una barra de plata en una disolución que contenga iones potasio, pues no va a pasar nada. Nuestra barra de plata se va a quedar tal como estaba. Continuamos con el apartado C. ¿Qué reacción tendrá lugar si se sumerge una barra de cadmio metálico en una disolución de ion plata 1 molar? En primer lugar, vamos a decir lo siguiente. La reacción se producirá si la reacción de oxidación-reducción tiene un potencial superior a 0. Ya lo hemos dicho en otros apartados, pero insistimos en ello. Ahí nos dan los datos del enunciado. El potencial de reducción de la plata más a plata sólida es 0,8 voltios y el potencial de reducción del cadmio más a cadmio es menos 0,40 voltios. La posible reacción química sería de cadmio con el ion plata más. ¿Por qué es eso?
porque me preguntan qué reacción tendrá lugar si se sumerge una barra de cadmio. Es decir, nosotros disponemos de cadmio metálico, no disponemos de ion cadmio 2+. Y nos dicen que la sumergimos en una disolución de plata más. Disponemos de ion plata más, no disponemos de plata metálica. Por eso, la posible reacción química sería de cadmio con el ion plata más. En primer lugar, tenemos la reacción de oxidación. El cadmio metálico se debe oxidar a cadmio 2+, más 2 electrones. Por otro lado, la reacción de reducción vendrá dada por la reducción del ion plata, que más un electrón me dará la plata metálica. Como me gusta hacer a mí, como habéis visto en ejercicios anteriores, ajustamos la reacción iónica, aunque no sea imprescindible. ¡Ojo! Multiplicamos por 2 la reacción de reducción de la plata más a plata 0, quedándome la reacción iónica que veis en pantalla. Un átomo de cadmio metálico reacciona con 2 iones de plata para dar 2 átomos de plata metálica y un ion de cadmio 2+. Y ahora vamos a lo importante. Calculamos el potencial de la reacción redox. En este caso, aplicamos la fórmula que llevo aplicando todo el ejercicio y que suelo aplicar yo, que es que el potencial de la reacción redox es igual al potencial de reducción de la reacción de reducción menos el potencial de reducción de la reacción de oxidación. En este caso sería 0,8 menos -0,40. En este caso, como podéis ver, me queda 1,20 voltios, que es un valor positivo. Como el potencial es mayor que 0, podemos afirmar que el cadmio reacciona cuando se sumerge en una disolución de plata más. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que compartierais estos vídeos con las personas que estén preparando estos temas. Estoy seguro de que les serán de máxima utilidad. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.